démosle el tiempo y sigamos con las exposiciones, ¿sí? Gracias. Ya comparto. Ya. Bueno, a mí me ha tocado exponer sobre cirrosis biliar primaria. Bueno, tenemos que como la principal definición de cirrosis biliar primaria, en sí es una enfermedad crónica del hígado, la cual etiológicamente es desconocida. Sin embargo, se conoce que esta afecta predominantemente a las mujeres de edad media. Y esta principalmente está caracterizada por una inflamación y destrucción progresiva de las conductillas biliares. También esta se menciona que da un cuadro clínico de colelitiasis. Ya, en cuanto a la anatomía patológica, tenemos que en sí la cirrosis biliar primaria se va a dividir en 4 estadios. Se menciona que en el estadio 1 se va a ver caracterizado por lo que es una lesión portal. En el estadio 2, el cual va a estar caracterizado por una lesión periportal. En cuanto al estadio 3, vuelta aquí se va a presentar lo que es una fibrosis septal. Y por último, en el estadio 4, que ya sería el más grave, sería presentado con una cirrosis con nódulos de regeneración. Ya, continuando con la anatomía patológica, tenemos que en sí, la lesión histológica fundamental que se presenta en esta enfermedad es la lesión inicial y se denomina la lesión hepática florida, la cual consiste es una inflamación por células mononucleadas y también se presenta junto con la destrucción de conductos biliares de tamaño intermedio. Por eso también se la conoce a esta enfermedad como colingitis destructiva no supurativa. Esta lesión florida puede estar presente en todos los estadios de la enfermedad y esta va a progresar. Cuando progresa se produce la necrosis de los hepatocitos periportales, lo cual causa inicialmente una fibrosis portal y periportal y posteriormente va a dar lugar a la formación de tabiques fibrosos interportales hasta constituirse lo que es la cirrosis. También se menciona que en los estadios avanzados es característica la desaparición de los conductos biliares en los espacios porta. Ya, en cuanto a la etiología y la patogenia, en sí la causa de la cirrosis biliar primaria se menciona que es desconocida, pero esto se presenta con importantes alteraciones de la inmunidad celular, por lo cual se sugiere una patogenia autoinmune en personas que tengan predisposición genética para lo mismo. En sí, la destrucción del epitelio de los pequeños conductos biliares intrahepáticos está ocasionado por los linfocitos T citotóxicos. Y también la deficiente función de los linfocitos T supresores va a ser la que permita la presencia de la agresión sobre el epitelio de los conductos biliares. En sí, la lesión biliar se va a producir de modo continuo, pero va a ser imperceptible a lo largo del tiempo. En sí se va a presentar la destrucción de los conductos y también la interrupción de la secreción biliar. También se menciona aquí la incapacidad de los conductos biliares para regenerarse, lo cual puede ser causa de la irreversible lesión histológica y la acumulación de ciertos ácidos biliares que contribuyen a la lesión del parénquima hepático. Aquí tenemos las manifestaciones clínicas, que en sí se menciona que principalmente y clásicamente se va a presentar una colestasis crónica en los pacientes con cirrosis biliar. También se va a presentar junto con prurito, ictericia, xantomas y santelasmas.
y también alteraciones bioquímicas con aumento de lo que es la fosfatasa alcalina, el colesterol, la bilirrubina y la glutamiltransferasa. Y también el aumento de la actividad de la fosfatasa alcalina sérica. En sí, más del 60% de los pacientes se menciona que son asintomáticos. Bueno, también se menciona que afecta principalmente a mujeres en el 90% de los casos entre una edad media entre 40 y 60 años. Se menciona que el prurito y la astenia vendrían a ser los síntomas iniciales más frecuentes de esta enfermedad. Generalmente el prurito va a afectar a las extremidades, pero también puede generalizarse y ser tan intenso que a veces puede provocar que el paciente con esta enfermedad no pueda conciliar el sueño. En sí la causa del prurito se desconoce, pero se aduce que es debido a una incapacidad de la eliminación biliar de sustancias pruritógenas. Y la ictericia también que está presente, en caso de existir la misma, suele aparecer después del prurito. Y al comienzo suele ser fluctuante, pero luego suele ir aumentando en forma paulatina. Ya, otras manifestaciones clínicas son que se presenta hiperpigmentación, que puede llegar a ser muy intensa. También debido a las lesiones de rascado, se va a producir un engrosamiento cutáneo. Y también pueden observarse xantomas planos, los cuales van a estar distribuidos principalmente estos en las palmas de las manos y las plantas de los pies y también en el tronco. Y también se pueden presentar lo que son los xantomas tuberosos. Los cuales se van a observar principalmente en los codos, las rodillas y también en el tendón de Aquiles. Ya, bueno, en cuanto a la exploración física, los principales hallazgos, aquí se menciona que es frecuente apreciar lo que es una hepatomegalia, la cual suele aumentar con la progresión y la gravedad de la enfermedad. También puede estar presente lo que es una esplenomegalia, la cual es menos frecuente y suele indicar la existencia de algún caso de hipertensión portal. Aquí también se mencionan otros hallazgos, como puede estar presente una hemorragia digestiva por rotura de varices esofágicas, y también se puede producir un caso de ascitis, lo cual es poco frecuente en fases iniciales, y de igual forma que la encefalopatía hepática, la cual vendría a ser un signo terminal de la enfermedad. También otras manifestaciones clínicas son la osteopenia y la osteoporosis, las cuales son frecuentes igualmente en la cirrosis biliar primaria. Como consecuencia de la osteoporosis y de la osteopenia, son frecuentes también en estos casos fracturas por fragilidad, particularmente en lo que son las vértebras, y también manifestaciones de dolor. Ya, bueno, en cuanto al laboratorio, los exámenes de laboratorio tenemos que aquí se van a presentar las fosfatasas alcalinas en aumento en la mayoría de los pacientes. También se menciona que hay un aumento de los niveles de glutamiltransferasa. Y también, bueno, en cambio la bilirrubina suele ser normal o inferior a 2 miligramos sobre decilitro en el comienzo de la enfermedad. Y esta solo va a aumentar en caso de que la cirrosis biliar primaria progrese. También se va a presentar un aumento de lípidos totales y de colesterol, particularmente en lo que es el comienzo de la enfermedad.
También se van a presentar alteraciones inmunológicas, entre las cuales la más característica es la presencia de lo que son los anticuerpos antimitocondriales de tipo M2, que se observan en prácticamente todos los pacientes de cirrosis biliar primaria. En sí, estos anticuerpos se van a determinar generalmente por inmunofluorescencia indirecta. También es frecuente la presencia de anticuerpos antinucleares. Otra de las características de la cirrosis biliar primaria vendría a ser el aumento de los niveles de IgM y de IgG, pero particularmente se encuentra más elevada la IgM. Ya, en cuanto a algunas enfermedades asociadas a esto, sí se menciona que la prevalencia de enfermedades o síndromes autoinmunes es muy frecuente entre un 70 y 80% de los pacientes con cirrosis biliar primaria. Principalmente se describe lo que es el síndrome de Soja, el cual es el trastorno más frecuente asociado a la cirrosis biliar primaria. Y este está presente entre el 53 y el 100% total de los casos. También se mencionan aquí ciertas enfermedades reumáticas y sistémicas, como lo son la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico, asimismo la esclerodermia, las cuales también se asocian a la cirrosis biliar primaria. Aquí también se menciona el hipotiroidismo con o sin signos de tiroiditis autoinmune, el cual se va a presentar entre el 18 y el 30% de los pacientes con cirrosis biliar primaria. Asimismo, se ha indicado que existe una incidencia de cálculos biliares. Generalmente van a ser pigmentarios y se van a presentar en una frecuencia relativamente alta en el 39% de los casos. En cuanto al diagnóstico, se menciona que debe establecerse el diagnóstico de la cirrosis biliar primaria en todo paciente con presencia de colestasis crónica y también de la presencia de anticuerpos antimitocondriales superiores a 1,40, independientemente de sus manifestaciones clínicas. En sí también es recomendable o se utiliza la biopsia hepática, la cual se menciona que no es indispensable para el diagnóstico, pero la misma suele ser útil para determinar el estadio o gravedad de la enfermedad. También si los anticuerpos antimitocondriales son negativos, deberán considerarse otras causas de lo que es la colestasis y proceder a otros exámenes con finalidad diagnóstica, como lo pueden ser la ecografía, la colangiopacrotografía retrógrada, la biopsia hepática y la colangioresonancia. Sin embargo, también es recomendable indicar una ecografía hepatobiliar para descartar la existencia de una colestasis de origen mecánico. Bueno, en cuanto al pronóstico de la cirrosis biliar primaria, se menciona que habitualmente esta progresa de forma lenta y las manifestaciones clínicas pueden permanecer durante varios años. En sí, estas manifestaciones se van a acelerar o se van a agravar ya en el curso final de la enfermedad. Y es entonces cuando se va a observar un marcado incremento de los niveles de bilirrubina plasmática. Y también aparecen manifestaciones de la hipertensión portal, tales como lo son la ascitis y posteriormente la encefalopatía hepática.
En fases terminales también pueden observarse hipoalbuminemia, así como también una disminución de los niveles séricos de lípidos y de colesterol. La supervivencia estimada relacionada a los estadios iniciales en sí puede sobrepasar actualmente los 15 o 20 años después de haber sido realizado el diagnóstico. Y además los pacientes que se traten con ácido urso desoxicólico, se ha comprobado que el curso de la enfermedad ha mejorado notablemente. En sí, la bilirrubina sérica sería el mejor índice pronóstico para esta enfermedad. Aquí se mencionan algunos factores de riesgo, como puede ser la edad avanzada, la hipoalbuminemia, la baja tasa de protrombina y la presencia de hepatomegalia, así también como edema. Y también aquí se menciona lo que es la citis y la encefalopatía hepática, las cuales son signos de mal pronóstico de la enfermedad. Y bueno, estas dos últimas, la citis y la encefalopatía hepática, en sí pueden indicar un pronóstico ya grave y puede ser como que ya un estadio terminal. En cuanto al tratamiento, tenemos principalmente que el tratamiento específico consiste en lo que es la administración del ácido urso desoxicólico en dosis de 14 a 16 miligramos kilogramo peso, el cual tiene efectos favorables sobre lo que es la bioquímica hepática y también impide la progresión histológica de la enfermedad y alarga la supervivencia. En sí también, al administrarse el mismo, existe un descenso significativo de la bilirrubina, las fosfatasas alcalinas, la glutamiltransferasa, el colesterol y el IgM. Y también menciona que tiene efectos en los demás síntomas, como lo es el prurito. También mejora con este. También se tenía en cuenta que existe un enlentecimiento de la progresión del estadio histológico y mejora lo que es el estado o retarda la necrosis parcelar periférica, de la inflamación portal y de la necrosis lobular. En sí, el tratamiento con el ácido urso desoxicólico tiene mayor eficacia en pacientes con enfermedad de cirrosis biliar primaria más avanzada, con niveles elevados de bilirrubina y con signos de insuficiencia hepática. En los pacientes que tienen una menor o la respuesta no es buena con este medicamento, se ha estado también ensayando tratamientos combinados, en los cuales se incluyen el uso de la budesonida, la colchicina y el metotrexato. Sin embargo, no existen resultados concluyentes respecto a dichos tratamientos combinados. También se menciona que se han utilizado últimamente el tamoxifeno o los fibratos para disminuir lo que es la colestasis bioquímica. Y estos van a presentar en sí efectos favorables, aunque de igual forma todavía no se los ha utilizado existe una experiencia limitada y sin datos de supervivencia con los mismos. Cuando el ácido urso desoxicólico en sí no consigue detener el curso de la enfermedad, el tratamiento final sería
trasplante hepático, que este consigue unas tasas de supervivencia que supera el 75% a los 5 años. Y sin embargo se ha descrito también la posibilidad de reaparición de la cirrosis biliar primaria en el hígado que ya ha sido trasplantado. Aquí también se mencionan tratamientos específicos, ya que además del tratamiento específico deben tratarse los síntomas y las complicaciones de la colestiasis crónica. En sí se menciona que para el prurito se utiliza lo que es la colestiramina o el colesterol. Cuando no hay una buena respuesta, también suele utilizarse la rifampicina en dosis de 5 a 10 miligramos kilogramo día, de cuales se menciona que es más eficaz que el fenobarbital. Y también se menciona que se han utilizado la naltrexona en dosis de 50 miligramos día y la sertralina, la cual estas dos últimas permiten controlar el prurito en los pacientes en los cuales no haya sido efectivo el uso de los primeros medicamentos. Y en sí, cuando no exista mejoría con ninguno de estos, se va a proceder a la diálisis con albúmina, la cual ha mostrado una eficacia mayor en la mayoría de los pacientes para controlar este síntoma. Y bueno, por último tenemos el tratamiento en sí de los suplementos nutricionales. Para prevenir lo que son las deficiencias vitamínicas y minerales, las cuales van a estar ocasionadas por lo que es la mala absorción, se menciona que se prescriben 260 microgramos de hidroxicolecalciferol en cada 2 semanas, cada 1 o 2 semanas. Y también se administran suplementos de calcio, como 3 gramos de gluconato de calcio. También en los pacientes con colestasis muy intensa, con hiperbilirrubinemia, se recomienda la administración de 50.000 unidades de vitamina A cada 15 días, para de esta forma evitar una hemeralopia. Y también la vitamina K por vía intramuscular en dosis de 10 miligramos semana, cuando existe la disminución de la tasa de protonbina. Y también se aconseja el suplementar con 200 miligramos día de vitamina E. Y cuando hay una notable desnutrición, se debe prescribir lo que son los triglicéridos de cadena media. Muy bien, muchas gracias. Por favor, pónganle desde la primera diapositiva para hacer un recuento breve de todo lo que es la cirrosis biliar. Muy bien, la cirrosis biliar, a ver, no hay otra, a ver, la anterior. No, esa es la primera. Ya, ahí dice cirrosis biliar primaria, ¿no? Sí. Sí. Muy bien. Es una enfermedad hepática poco frecuente que afecta principalmente mujeres, ¿sí? Por lo general cursa con un cuadro de colestasis, la cirrosis biliar primaria. Ahora, aunque el término es cirrosis, no es tan idóneo, ya que solo alcanza esta condición en las fases avanzadas de la enfermedad, ¿sí? Se sigue utilizando, a pesar de eso, se sigue utilizando como cirrosis biliar primaria, pero en sí no es cirrosis, es al final que se produce la cirrosis. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ya, por lo general, la causa primaria la causa de la cirrosis biliar primaria
en la actualidad es desconocida, pero la presencia de importantes alteraciones tanto en la inmunidad celular como en la humoral sugiere una patogenia autoinmune. Ojo, es una patología autoinmune del hígado, que se apoyaría básicamente en la predisposición genética. ¿Sí? La cirrosis biliar primaria se ha descrito entre familiares y hay una cierta asociación con otras enfermedades de carácter autoinmune. Por eso hay, lo que mencionaba su compañero, hay una asociación con otras enfermedades autoinmunes, ¿no? Y ciertas similitudes con la enfermedad crónica del injerto contra el huésped. También se ha utilizado en algo esta última enfermedad como, como un sustento de la etiología autoinmune de esta enfermedad, de esta patología, ¿no? Ahora, básicamente, ¿qué se produce en la cirrosis biliar primaria? Una destrucción de los epitelios de los pequeños conductos biliares intrahepáticos causada por ¿qué? Por los linfocitos T citotóxicos dirigidos contra los antígenos todavía no caracterizados expresados en la membrana de las células ductales, junto a antígenos del sistema mayor de histocompatibilidad. Eso es lo que se produce, una destrucción de los epitelios de los conductos intrahepáticos. ¿Sí? Al hablar un poco de anatomía patológica, podemos poner en lo que es la patogenia en sí, se consideran 4 estadios, como dijo su compañero. Muy bien. 4 estadios. El estadio 1, hay una lesión portal que se caracteriza básicamente por la inflamación y agrandamiento del espacio porta con escasa o nula inflamación periportal. ¿Sí? En ese estadio también es posible observar algún tipo de lesión ductal que se puede dar en el epitelio, sobre todo de los conductos biliares. ¿Sí? El estadio 2, básicamente la lesión es además periportal, también existe unos espacios porta agrandados y de forma estrellada que contienen un infiltrado inflamatorio importante. El estadio ya 3 en sí, ya hay una fibrosis septal, es muy importante saber eso en ese estadio, ¿no? En la cual en raras ocasiones se pueden observar granulomas y se puede observar una lesión ya determinante de los conductos biliares. Y el estadio 4 ya básicamente ya es el desarrollo de una cirrosis en sí definida, junto con nódulos de regeneración. ¿Sí? Hablemos un poco del cuadro clínico, que es muy importante saber. Por favor, en el cuadro clínico. Muy bien. La enfermedad afecta sobre todo a mujeres, lo que habíamos mencionado, en una edad comprendida entre los 35 a 60 años, ¿no? Una proporción mujeres-hombres sería de un 9-1, ¿sí? Es considerable la presencia de esta patología en mujeres. El inicio de la enfermedad es variable, ¿sí? En algunos pacientes puede ser asintomáticos, ¿sí? En otro, en cambio, se descubre la enfermedad por un hallazgo casual en algún examen que se puede realizar, por algún chequeo, ¿no? Como por ejemplo, cuando se envía a hacer las pruebas de colestasis y encontramos una fosfatasa alcalina elevada, ¿sí? En pacientes asintomáticos es un hallazgo casual, ¿sí? Y menos frecuentemente el comienzo es insidioso, es similar a otras enfermedades crónicas del hígado, ¿no? En ciertos pacientes la clínica inicial es muy similar a la de las hepatitis autoinmunes, ¿sí? También de una enfermedad o de una cirrosis hepática. En ocasiones la cirrosis biliar se pone de manifiesto con prurito e ictericia, ¿sí? Sobre todo en aquellos pacientes en los cuales ya se evidencia una elevación de las enzimas de colestasis, francamente, ¿no? Entonces, en las formas sintomáticas de la cirrosis biliar primaria, la manifestación característica, ¿cuál va a ser? El prurito, ¿sí? Inicialmente, esto se suele localizar en la palma de las manos, en la planta de los pies y luego se suele extender por todo el cuerpo, ¿sí? Cuando el prurito es muy intenso, en cambio, el paciente no puede descansar de una manera
satisfactoria y el sueño ya no lo concilia de una manera adecuada, ¿no? También es frecuente encontrar astenia, anorexia y un tinte ictérico, sobre todo un tipo de ictericia verdínica, ¿no? Muy bien, ¿qué más podemos hablar? Podemos hablar que por lo general el prurito es intenso, si es muy intenso pueden aparecer lesiones de rascado que los pacientes pueden desarrollarse, ¿sí? También puede existir un aumento de la pigmentación cutánea en determinadas zonas del cuerpo, ¿no? Con el tiempo la piel se puede oscurecer y adquirir un aspecto rugoso y áspero al tacto, ¿no? También se pueden presentar santomas planos, los cuales son más frecuentes, sobre todo en las palmas de las manos, el cuello, el tronco, en el surco inframamario, entre otros, ¿no? Y también se pueden presentar santomas tuberosos en el examen físico, ¿no? Sobre todo localizado en codo, rodillas, tendón de Aquiles y entre otras, ¿no? Regiones. También se puede presentar en algunos pacientes hepatomegalia, esplenomegalia, sobre todo esta última es frecuente, y puede encontrarse esta última, sobre todo cuando ya se desarrolla una cirrosis ya franca, ¿no? Y obviamente la cirrosis va a llevar a la formación de un síndrome de hipertensión portal. Muy bien. Hablemos un poco en cuanto al diagnóstico, sí, a las pruebas del laboratorio. Por lo general, ¿qué va a primar? Un síndrome de colestasis, aumento de la fosfatasa alcalina, va a aumentar las bilirrubinas, la gamma glutamil transpeptidasa, el colesterol, ácidos biliares, etcétera. Va a existir un aumento de todas estas enzimas de colestasis. También se puede producir la aparición de anticuerpos antimitocondriales, sobre todo los AMA también, los anticuerpos antinucleares que son determinantes para hacer un diagnóstico de laboratorio adecuado. Asimismo, se puede presentar hipergamma-glulinemia, ¿sí? Sobre todo característico aumento de niveles de IgG e IgM que se puede dar en esos pacientes, ¿sí? De esta manera vamos a hacer el diagnóstico histológico, de laboratorio. Además de todo este diagnóstico del laboratorio, también podemos pedir en algunas circunstancias historias de imagen que nos van a permitir, en primer lugar, ¿qué? Descartar que existe algún tipo de colestasis. Sobre todo descartar esta colestasis extrahepática que se puede dar, ¿sí? Ya que debido a que la cirrosis biliar primaria es una colestasis eminentemente intrahepática, una disminución o destrucción de los conductos biliares en sí. Ahora, hablemos un poco del tratamiento. Ya, hablemos del tratamiento. Muy bien. El tratamiento básicamente, ¿cuál va a ser? Va a ser el específico en la administración del ácido ursodesoxicólico. Dosis de 3 a 15 miligramos por kilo de peso y por día de por vida. Tiene que tomar el paciente. ¿Cuál es el objetivo del ácido ursodesoxicólico? Disminuir los niveles de bilirrubina. Es decir, hacerla más a la bilis más lipogénica, destruir un poco la bilis. Porque recuerden que la bilis es la causante de todas las complicaciones en el paciente. Asimismo, tratar el prurito es muy importante. Por ejemplo, con colisteramida, de alguna manera se puede reducir esta molestia. La colisteramida se puede utilizar a una dosis de 2 gramos día, ¿sí? Esto es particularmente eficaz en los primeros estadios de la enfermedad cuando está presente el prurito. Asimismo, como hay una colestasis marcada, hay que administrar suplementos nutricionales, vitamina A, vitamina K, vitamina D, entre otros. Y básicamente el tratamiento va a ser el trasplante hepático, ¿sí? Va a estar indicado cuando hay signos ya de mal pronóstico a corto plazo, como por ejemplo una hiperbilirrubinemia
con valores de bilirrubina total mayor a 8, un ejemplo, cuando hay ascitis, encefalopatía, etc. En esas circunstancias ya se recomienda el trasplante hepático. Ahora, la supervivencia al año va desde el 75% al 80% o hasta el 90% en algunos casos, en pacientes que sobreviven de una manera aceptable, y sobre todo aquí se trata de mejorar la calidad de vida, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir de la cirrosis biliar primaria como resumen? Que es una enfermedad autoinmune que va destruyendo el epitelio de los conductos intrahepáticos. La clínica puede haber fatiga, prurito, ictericia o pacientes asintomáticos. El laboratorio pedir las enzimas de colestasis, los anticuerpos antimitocondriales, los anticuerpos antinucleares y el tratamiento, ácido urso desoxicólico o el trasplante hepático. Y obviamente tratar el prurito con cloristeramida y todas las deficiencias nutricionales que se pueden presentar. ¿Alguna pregunta de la cirrosis de una primaria? Ninguna. Vamos a la siguiente exposición, por favor. Gracias. Ya, Bueno, a continuación yo voy a exponer sobre la colangitis esclerosante primaria. Entonces, esta es una enfermedad colestésica crónica que se caracteriza por inflamación y fibrosis de las vías biliares. Generalmente el cuadro clínico es muy variable, pero en la mayoría de los casos produce una obliteración irregular de los conductos y progresa hasta originar una cirrosis biliar y sus complicaciones. Normalmente, frecuentemente se asocia con la enfermedad inflamatoria intestinal, que es sobre todo la colitis ulcerosa, y el término primario se utiliza para diferenciar o distinguir esta entidad de otras enfermedades que también producen alteraciones colangiográficas similares, como por ejemplo la colangitis bacteriana crónica con estenosis de las vías biliares o coledocolitiasis. También la cirugía previa de las vías biliares o las neoplasias del tracto biliar. En cuanto a la epidemiología, la incidencia se ha establecido en 0.9 casos por 100.000 personas al año, mientras que la prevalencia es de 13.6 casos por 100.000 habitantes. En el caso de los países escandinavos, se han encontrado incidencias parecidas y esta enfermedad es sobre todo muy particularmente prevalente y va a constituir la primera causa de trasplante hepático. En Gran Bretaña y Canadá también se tienen prevalencias similares, pero por el contrario, en países del sur de Europa, como por ejemplo Italia o España y Asia, y ciertas regiones de Asia, van a tener incidencias muy bajas porque la enfermedad es poco frecuente. En la anatomía patológica, en la biopsia hepática vamos a encontrar depósitos de pigmento biliar en los hepatocitos, edema e infiltración portal por leucocitos polimorfonucleares que se van a asociar a una proliferación de los dúctulos biliares. Pero la lesión que va a permitir el diagnóstico de una colangitis esclerosante es la fibrosis concéntrica centrada por los conductos biliares que va a conducir a una obliteración progresiva y a la sustitución de los conductos por tejido conjuntivo. Sin embargo, la lesión que se va a encontrar más seguido en una colangitis esclerosante primaria va a ser una afección de las vías biliares grandes con dilataciones seculares que le van a conferir un aspecto rosariado a los conductos biliares. En cuanto a la etiopatogenia, esta es desconocida, pero se han detectado algunos factores genéticos, adquiridos, tóxicos, infecciosos, que podrían tener un papel importante en la patogenia de esta enfermedad. La hipótesis de un agente tóxico o infeccioso se basa en la frecuente asociación con una colitis ulcerosa y en la aparición de cuadros de colangitis, sobre todo en pacientes con una infección crónica de la vía biliar por citomegalovirus. También se ha sugerido
que algunos retrovirus pueden estar implicados en el inicio de la enfermedad y se ha especulado que la lesión biliar podría ser causada por la presencia o por el paso de ácidos biliares tóxicos y por la presencia de bacterias de origen intestinal. Se ha establecido que la enfermedad podría estar iniciada por una respuesta inmunogénica a componentes de la pared bacteriana, los cuales activarían la producción de factor de necrosis tumoral alfa. Entonces, un aumento de esta citocina a nivel peribiliar va a atraer a neutrófilos, linfocitos, macrófagos y monocitos, y esto iniciaría el proceso inflamatorio. A su vez, esto va a causar una fibrosis concéntrica que conduce a una atrofia del endotelio biliar secundario a la isquemia. Y esta pérdida paulatina de los conductos biliares, a su vez, va a causar o va a abocar un estado de una fibrosis progresiva, cirrosis. Y en cuanto a la predisposición genética, se ha determinado, se ha establecido una asociación con varios antígenos de histocompatibilidad, así como una estrecha asociación de la colangitis esclerosante primaria con un alelo del factor de necrosis tumoral alfa, lo cual le confiere a las personas una predisposición a padecer esta enfermedad. En cuanto a las manifestaciones clínicas y alteraciones analíticas, en el 70% de los casos, esta enfermedad se va a presentar en varones alrededor de los 40 años y que además tienen una colitis ulcerosa, una enfermedad inflamatoria intestinal. Generalmente, los pacientes, bueno, como dije anteriormente, el cuadro clínico es muy variable, pero en algunos casos la enfermedad va a ser asintomática y los pacientes van a ser evaluados porque presentan un aumento de la fosfatasa alcalina, habitualmente en el contexto de una enfermedad inflamatoria intestinal. En otros casos, en cambio, se van a presentar síntomas inespecíficos e intermitentes de hepatopatía crónica, en la que van a haber signos de colestasis, principalmente prurito y muy raramente ictericia como primera manifestación. En otros casos, en cambio, la enfermedad se va a establecer o se va a confirmar cuando ya hay una hipertensión portal con una esplenomegalia, ascitis o hemorragia digestiva por varices esofágicas. En cuanto a las determinaciones analíticas, estas van a revelar un patrón de colestasis con aumento de fosfatasa alcalina y de GGT. Un aumento de la fosfatasa alcalina en un paciente que tiene una enfermedad inflamatoria intestinal puede sugerir un diagnóstico de colangitis esclerosante primaria. Sin embargo, esto no es un requisito indispensable, ya que en aproximadamente el 8.5% de los casos, la fosfatasa alcalina va a ser normal al momento del diagnóstico de una enfermedad hepática. También se puede encontrar aumento moderado de transaminasas, la bilirrubinemia, la albuminemia y la tasa de protrombina son normales en el 60% de los casos. También podría encontrarse un aumento de inmunoglobulinas, especialmente la inmunoglobulina G, que se da en el 61% de los casos, y en menor incidencia la inmunoglobulina M. También los anticuerpos antimitocondriales son negativos y desde el punto de vista inmunológico, el dato más característico es la detección de anticuerpos frente a los neutrófilos o PANC. Estos anticuerpos se van a encontrar alrededor del núcleo de los neutrófilos, pero son poco específicos, ya que se van a encontrar en otras enfermedades, como por ejemplo la colitis ulcerosa o la hepatitis autoinmune, y por lo tanto son poco útiles para realizar el diagnóstico de colangitis esclerosante primaria. En cuanto a las exploraciones de imagen, la colangioresonancia magnética es una técnica no invasiva que es imprescindible para realizar el diagnóstico de la enfermedad. Los hallazgos radiológicos son característicos y consisten en estenosis difusas y zonas oculares con dilatación, estenosis difusas y zonas con dilataciones oculares, lo que le va a conferir un aspecto rosariado a las vías biliares intra y extrahepáticas. En la mayoría de los casos afecta a las vías biliares intra y extrahepáticas,
En el 25%, menos del 25% de los casos, la afección es solo intrahepática. En el 5% de los casos, la afección solo es extrahepática. Y en el 15% también se ha descrito que hay afección del conducto cístico y de la vesícula biliar. También se ha descrito afección de los conductos pancreáticos. El método colangiográfico más específico para el diagnóstico de la enfermedad es la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica o CEPRE, pero esta es una exploración invasiva y por lo tanto está asociada a complicaciones infecciosas y también a pancreatitis. Es por eso que en la actualidad la técnica inicial es la colangioresonancia y solo debería usarse la colangiopancreatografía en casos en los que se prevé una intervención terapéutica. De igual manera, la exactitud diagnóstica de la CEPRE con la colangioresonancia son muy similares, pero en la colangioresonancia se obtiene una mejor imagen de la zona proximal preestenótica a costa de una menor calidad de las vías biliares. Y por último, la sensibilidad de la colangioresonancia es del 80% y la especificidad del 87%. Existen algunas formas clínicas de la colangitis esclerosante primaria. La primera es la colangitis esclerosante de pequeños conductos. Esta es una forma exclusivamente intrahepática que representa el 5% de los casos. Las manifestaciones clínicas son muy similares a las de la enfermedad clásica, pero con el paso de los años pueden llegar a desarrollar colangitis de grandes vías. Se ha propuesto que esta forma clínica es una enfermedad con personalidad propia, ya que tiene un curso más benigno en comparación a la enfermedad clásica, además de que solo muy raras veces las personas llegan a desarrollar un colangiocarcinoma y una mínima cantidad progresa a enfermedad de grandes vías, además de que tienen una mejor probabilidad de supervivencia. En el caso de la colangitis esclerosante infantil, esta enfermedad va a afectar a los niños y adolescentes. Tiene una sintomatología inespecífica como anorexia, astenia y pérdida de peso. La bioquímica va a demostrar cambios mixtos de inflamación y colestasis y en algunas ocasiones va a remedar a una hepatitis autoinmune y por lo tanto el diagnóstico únicamente se va a realizar a través de una colangiografía. Otra forma clínica es la colangitis asociada a aumento de inmunoglobulina G4. Esta es una enfermedad biliar de etiología desconocida que se ha descrito recientemente y que tiene características bioquímicas y colangiográficas indistinguibles de la colangitis esclerosante primaria. Esta forma clínica se caracteriza porque afecta las vías biliares extrahepáticas y responde a la terapia antiinflamatoria, además de que típicamente se asocia a una pancreatitis autoinmune y otras enfermedades de origen autoinmune, por lo tanto va a presentar un aumento sérico de inmunoglobulina G4 y un infiltrado de células plasmáticas IgG4 positivas, tanto en los conductos biliares como en el tejido plasmático. Además, la patogenia de esta enfermedad es muy diferente a la patogenia de otras enfermedades autoinmunes, de otras enfermedades colestésicas de posible origen autoinmune, ya que hay una sobreexpresión de linfocitos T reguladores y linfocitos T operadores. Típicamente, esta enfermedad predomina en varones con una edad media de diagnóstico de 60 años y el tratamiento de elección es la administración de corticosteroides. La última forma clínica es el síndrome de solapamiento colangitis esclerosante primaria, hepatitis autoinmune. Este síndrome, perdón un ratito. Ya. Bueno, este síndrome
Se basa en varios criterios clínicos e histológicos apoyados por cambios en la colangioresonancia o en la CEPRA. Aparece en el 6% de pacientes con hepatitis autoinmune y tiene especial interés durante la infancia, ya que se ha establecido que en alrededor del 30% de los pacientes pediátricos que tienen colangitis esclerosante primaria también van a presentar cambios histológicos de hepatitis autoinmune, además de que se manifiesta por una importante hipergamma globulinemia. Hay un término que se ha establecido para esta condición en la que predominan los cambios de hepatitis autoinmune y es el de colangitis esclerosante autoinmune. En cuanto a la historia natural y pronóstico, esta es una enfermedad de curso progresivo, pero en algunos casos presenta periodos asintomáticos de duración prolongada. Generalmente la supervivencia media oscila entre los 10 y 15 años. Las formas asintomáticas en general presentan un mejor pronóstico, pero pues es menor que la población en general. La enfermedad asintomática tiene un curso progresivo y en algunas ocasiones pueden llegar a desarrollar síntomas de colestasis crónica, principalmente ictericia, prurito y malestar abdominal. Y también manifestaciones de hipertensión portal como esplenomegalia, ascitis y encefalopatía hepática. En el caso de las formas sintomáticas, tienen una supervivencia que oscila entre los 7 y los 9 años. El 8 y el 18% de los pacientes que tienen colangitis esclerosante primaria desarrollan un colangiocarcinoma, que es una enfermedad de muy mal pronóstico que tiene una supervivencia media inferior al año. Hay algunos factores de riesgo que se asocian con un peor pronóstico, como por ejemplo la edad, niveles de bilirrubina, albúmina, transaminasas, también la hemorragia varicial, un estadio histológico avanzado y la presencia de enfermedad inflamatoria intestinal. Finalmente, en cuanto al tratamiento, consiste en la administración de ácido ursodesoxicólico. Se recomienda en una dosis de 20 miligramos por kilogramo de peso al día, ya que el tratamiento de esta dosis generalmente se asocia a una mejoría en las alteraciones bioquímicas, pero sobre todo mejora la progresión de la fibrosis, también aumenta la supervivencia y es muy importante no dar dosis más elevadas, tan altas, porque pueden llegar a ser contraproducentes en vez de traer beneficios. Podrían asociarse a una mayor tasa de fallecimiento y de trasplantes. Y también deben evitarse en enfermedad avanzada. En los casos de estenosis biliar única predominante, el tratamiento de elección es una dilatación con balón o prótesis que debe realizarse preferentemente por vía percutánea para así reducir la incidencia de episodios de colangitis ascendente. En cuanto a la profilaxis, se recomienda administrar antibióticos de forma cíclica, como por ejemplo trimmetoprim sulfamethoxazol o ciprofloxacino en periodos de 3 a 4 semanas. El trasplante hepático es la última opción terapéutica y se debe realizar, por ejemplo, ante una bilirrubinemia mayor a 6 miligramos por decilitro por más de 6 meses. También en casos de episodios de colangitis bacteriana recurrente o ante episodios o manifestaciones secundarias de colitis, de colestasis crónica o de hemorragia digestiva. Y la supervivencia esperable después del trasplante es del 80 al 90% al primer año y del 60 al 80% a partir de los 5 años. También está bien documentada la recurrencia de la enfermedad primaria en el hígado trasplantado, que corresponde del 5 al 20% de los casos. Gracias. Muy bien, gracias, bien. Proyectemos la primera diapositiva para hacer un resumen en estos pocos minutos que nos quedan, ¿sí?
La colangitis esclerosante primaria es una enfermedad poco frecuente. Son enfermedades raras esto de la cirrosis biliar y de la colangitis esclerosante. De etiología desconocida, en la cual se caracteriza por una reacción inflamatoria del árbol biliar asociada a fibrosis obliterativa, quiere decir que van a cerrar los conductos, ¿no? Que se manifiesta clínicamente con un cuadro de colestasis crónica. Eso hay que mencionar. Aproximadamente entre el 10 al 20% de los casos afecta exclusivamente a la vía biliar extrahepática. Eso es importante destacarlo. Y en el resto también los conductos biliares intrahepáticos. Entonces más va a afectar a los conductos extrahepáticos, ¿no? Se suele asociar a esta enfermedad con la enfermedad inflamatoria intestinal y particularmente con la colitis ulcerosa, ¿sí? En cuanto a etiología, por favor, en etiología. Esta es desconocida. Esto, en el anterior. Ahí, muy bien, ahí está muy bien. Perdóname, en la que proyectó antes. Es desconocida y muy bien, y se ha detectado diferentes factores genéticos y adquiridos, tóxicos o infecciosos que podrían jugar algún papel en el desarrollo de la enfermedad. La hipótesis de un agente tóxico e infeccioso se ha basado en la frecuente asociación, por ejemplo, con la colitis ulcerosa y en la aparición de cuadros de colangitis en pacientes con infección crónica de la vía biliar, por ejemplo, por los citomegalovirus. Entonces, la principal hipótesis va a ser la infecciosa o la tóxica, ¿no? También se ha sugerido otras hipótesis, como por ejemplo alguna bacteria de origen intestinal que pueda de alguna manera provocar, desarrollar esta patología, ¿no? Ahora hablemos un poco de lo que es la anatomía patológica que estaba presentando su compañera. Ya, muy bien. En el tejido hepático se observan depósitos de pigmento biliar en los hepatocitos, así como edema e infiltración porta por leucocitos polimorfonucleares que pueden afectar o que se asocia con una proliferación de los ductos biliares. Son cambios poco específicos que pueden confundirse con una colestasis extrahepática. Sí, en ocasiones se puede observar dentro del microscopio un ligero infiltrado linfocitario alrededor de los conductos biliares. Eso se denomina pericomeningitis, ¿no? Pero el más frecuente es fibrosis concéntrica centrada. Ese es un hallazgo muy característico, ¿sí? Por lo general, esta fibrosis concéntrica se encuentra en los conductos biliares y puede producir la obliteración progresiva y finalmente la sustitución de los conductos por tejido conjuntivo, ¿sí? El cuadro clínico, por favor. Aproximadamente el 70% de los pacientes van a tener una asociación con la colitis ulcerosa. La colangitis esclerosante primaria, como lo mencionaron, puede afectar a adultos jóvenes comprendidos en una edad entre los 30 y 50 años, ¿sí? Inclusive en algunos casos puede aparecer en la infancia. Predomina sobre todo en varones, todo lo contrario que lo que se mencionaba en la cirrosis biliar primaria, ¿no? Que afectaba más a mujeres, ¿no? Acá la prevalencia a hombres. Puede existir asimismo una forma sintomática, ¿sí? O puede producirse después, posteriormente, ictericia, como un síndrome, como un signo ya predominante. Asimismo, se puede presentar prurito, dolor abdominal, el cual puede ser esporádico y difuso, y de localización predominante en hipocondrio derecho, obviamente, donde está localizado el hígado. Y sí, la colangitis esclerosante primaria puede producir cirrosis hepática. En cuanto al laboratorio, a la analítica, obviamente puede elevarse las enzimas de colestasis, entre ellas predominantemente la fosfatasa alcalina y las bilirrubinas, ¿sí?
Ahora, en cuanto a los anticuerpos frente a los neutrófilos, los PANCA, son muy importantes para el diagnóstico, ¿sí? Asimismo, la colangitis cruzante primaria asociada a la colitis ulcerosa. Los síntomas intestinales pueden aparecer en meses o años a la clínica biliar y esta puede persistir inclusive y el paciente puede ser candidato cuando hay esta colangitis más la colitis, si afecta sobre todo al recto, ya el paciente es candidato a cirugía o proctocolectomía, ¿no? Muy bien. El pronóstico, por favor, el pronóstico. La, enferme, ya, la enfermedad por lo general tiene un curso progresivo, aunque con frecuencia tiene periodos asintomáticos de duración prolongada, y la supervivencia de los pacientes oscila entre 10 a 15 años después del diagnóstico de la patología, ¿no? Y el tratamiento, no existe un tratamiento eficaz en la actualidad. El ácido ursodesoxicólico es el mejor tratamiento. Se puede dar una dosis de 20 miligramos por kilo día. Y el trasplante hepático es muy beneficioso, es muy recomendado. Y con el trasplante se espera una supervivencia del 80 al 90% en el primer año y un 60-80% a los 5 años. ¿Sí? El trasplante hepático está contraindicado en aquellos pacientes que tengan un colangiocarcinoma. Muy bien. Eso sería todo por el día de hoy, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Que pasen muy bien y tengan una buena tarde.